gestión, o sea, cómo se hace la gestión de estos efluentes y los residuos. Bueno, para hacer una gestión, como ya veníamos hablando, antes que ponerme a pensar en de cuánto tiene que ser la laguna, si tengo que separar sólidos, si no, o lo que sea, primero tengo que tratar de hacer esto, de reducir los efluentes generados. ¿Por qué? Porque lógicamente el tratamiento o el manejo va a ser más barato, ¿sí? Me va a llevar menos trabajo, ¿sí? Entonces, primero tratar de reducir. Y después, una vez que reduzco los efluentes, sobre todo es reducir el consumo de agua, como veíamos hoy, planifico qué voy a hacer con eso. Si lo voy a utilizar, reutilizar para lavado de instalación, si lo voy a reutilizar en el campo, si ninguna de las dos alternativas la puedo hacer, bueno, ¿cómo voy a tener que tratar eso para que pueda ir un cuerpo de agua pero en buenas condiciones? ¿Sí? Entonces estas cuestiones hay que pensarlas antes de largarse a hacer una laguna o de invertir en algo para que después diga gasté plata y no me sirvió. ¿Sí? Bueno, para poder ver esos puntos que les decía, tengo que conocer esto, qué estoy generando, ¿sí? Cuánto estoy generando y qué tiene eso que genero. ¿Está? Porque si no conozco eso, no puedo hacer algo que sea acorde a lo que yo estoy generando. ¿Se entienden? Bueno, esto es más o menos lo que ya vimos, ¿sí? Estos son todos los sectores que se generan los efluentes, todo lo que es la higiene de equipos, la placa de refrescado, el lavado de los pezones, lavado de piso y agua de lluvia. Para esto es lo que yo tengo que aplicar esa gestión de efluentes, ¿sí? Y estos son otros residuos, como hablábamos hoy, la leche de descarte y todo lo que es material de depósito, guantes, jeringas y demás, que también tengo que dar un destino, pero no entra dentro de lo que es los residuos orgánicos. ¿Está? Bien, estos son todos los sectores, lo vamos a pasar rápido porque es todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Los sectores que consumen y que generan efluentes. Esto es todo lo que vimos hoy. Les voy a hacer una mención nomás rápida de que algo mencionamos hoy, pero para que tengan una idea, esto es todo lo que tiene que ver con el agua de lluvia, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en una zona en donde llueven 1000 milímetros anuales, si este tambo tiene una superficie de techos de 200 metros cuadrados y una superficie de piso de 30 metros cuadrados, tengo 230.000 litros al año que cae agua de lluvia en esas instalaciones y que si yo no tengo algo adecuado, esto termina junto con los efluentes. Porque cae, descarga en el piso y termina junto donde van los efluentes cuando yo lavo, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda, lo que yo les decía es que, por ejemplo, las canaletas de estos techos no descarguen dentro del corral, sino que descarguen fuera y puedan ir por escorrentía natural porque es agua no contaminada. ¿Está? Lo mismo en los pisos, en los momentos en los que yo no estoy lavando. Generalmente esto le hacemos algún canal con alguna especie de compuerta chiquitita, entonces cuando terminó el ordeño, si llueve mucho, yo abro eso, que no vaya a los efluentes, sino que vaya al campo. ¿Se entiende? Bien. Lo mismo, bueno, y esto es, todo esto es efluente líquido. Para que tengan una idea de cuánta estiércol queda dentro del corral de espera, como yo les decía hoy, depende directamente del tiempo que está el animal en el corral de espera, ¿sí? Pero bueno, para que tengan una idea, para un tiempo considerable de 2 horas más o menos de permanencia del animal en el corral de espera, se puede recolectar más o menos el 10% de lo que bostea el animal durante todo el día. Un animal, una vaca de leche, defeca entre 45 y 50 kilos de estiércol por día, ¿sí? Que es aproximadamente el 10% del peso vivo. Lo que queda en el tambo es el 10%, un valor promedio, ¿no? Son todos siempre valores promedios porque, como yo les decía, hay mucha variación entre lo que hace un tambo y lo que hace otro tambo. Pero un valor promedio sería entre 4 y 5 kilos de estiércol por vaca por día, es lo que queda como parte sólida dentro de los efluentes. Entonces, si nosotros todo esto no desviamos el agua, si el agua de la placa de refrescado va todo junto con los efluentes, tenemos un equivalente de alrededor de 80 litros de efluentes por vaca por día. Ahora bien, fíjense que el mayor porcentaje lo tiene la placa de refrescado, por lo que hablábamos hoy. Si yo reutilizo
esta placa de refrescado y si el agua de lluvia no va con los efluentes, reduzco a alrededor de 26 litros por vaca por día, ¿sí? Si lo miro desde el tamaño que va a tener que tener la laguna para copiar todos estos efluentes, el tamaño se reduce muchísimo. ¿Se entiende? ¿Ah? Además, cuando hago esa reducción, tengo un efluente que está muy diluido, que tiene menos del 1% de sólidos totales, a un efluente que tiene un poco más del 2% de sólidos totales. ¿Y eso en qué me beneficia a mí? Si yo quiero después reutilizarlo como abono, el nutriente tiene más, o sea, se encuentra más en el sólido que en el líquido. Entonces, si yo tengo un efluente menos diluido, después la posibilidad de uso va a ser más eficiente. ¿Se entiende? Bueno, esto es para que vean acá, no se nota muy bien, pero estos son valores, no me importa que vean los valores específicos, simplemente la curva o el comportamiento. Esto es nitrógeno total, fósforo y potasio. Y esto es cómo aumenta el contenido de materia seca, ¿sí?, en los efluentes. Entonces, fíjense que en todos los casos, a medida que tengo un efluente con más cantidad de sólidos, como les decía recién, aumenta el contenido de nutrientes. Entonces, no solo lo importante es reducir el consumo de agua, porque voy a tener lagunas más chicas, sino porque voy a tener un efluente más rico en nutrientes al momento de reutilizarlo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, como les decía, esta mayor intensificación genera más cantidad de residuos, ¿sí? Y es muy común hoy por hoy en los tambos encontrar, además del tambo, que es el lugar donde se generan la mayor cantidad de residuos, encontrar encierres para alimentación de las vacas, ¿sí? Como les decía hoy, algunos encierres son temporarios, otros son permanentes, pero en general se manejan diferentes tipos de instalaciones que, en definitiva, lo que a mí me interesa es que hay zonas de acumulación de residuos que también hay que manejarlos y hay que tratarlos y hay que disponerlos, ¿sí? Esto también, lo mismo, no veamos los valores puntuales, pero es simplemente para que vean cómo en cada sector, dependiendo del porcentaje de tiempo que está el animal, obviamente va a ser la cantidad de estiércol que yo voy a encontrar o voy a tener que manejar dependiendo de si el animal está más o menos tiempo en un patio de alimentación, en el corral de espera y demás, ¿sí? Bueno, en cuanto a los corrales de alimentación, básicamente en nuestro país se manejan tres tipos de corrales. Uno son los que se llaman temporarios o relocalizables, que son los más comunes porque son los más económicos. En realidad son piquetes, ¿sí?, o corrales que están asignados para encerrar a los animales para que coman, ¿sí? Y los comederos son móviles. Es decir, están un tiempo en este lugar, otro tiempo se cambian de sector dentro del piquete. ¿Por qué? Porque alrededor de los comederos, de cualquier tipo que sea, lo que nosotros llamamos es la zona crítica. Es donde el animal está más tiempo, y si está más tiempo, ¿qué hay? Más estiércol, ¿sí? Entonces, en estos casos, lo que se hace justamente es ir moviendo los comederos para evitar que haya demasiada acumulación en cada uno de estos sectores, ¿sí? Son los más económicos también, porque lo único que requieren son estos comederos de madera generalmente y nada más. Después están otro tipo de corrales que se están empezando a usar bastante, que son los que se llaman dry lot o corral seco, en donde es un comedero de cemento, ¿sí?, fijo, ¿sí? Se le pasa el mixer por la calle central, se le da la alimentación, los animales permanecen en todo el corral, y en esta zona, cercana a lo que sería la zona crítica en realidad, un ancho de 3 metros se hace el piso de cemento. ¿Para qué? Como está fijo, si yo lo dejo fijo y sin nada firmado, tengo un lío mucho mayor que este. Entonces, se le hace el piso de cemento para que entonces pues, con un rabasto se va juntando esa bosta y se va acumulando. Esa es el estiércol que después hay que manejar y hay que tratar, ¿sí? Y después están estos que son los menos casos, que son los tipos fristol, ¿sí?, en donde el animal está continuamente encerrado y se mueve desde este sector a este sector, en donde en estos lugares generalmente tienen las camas de arena, ¿sí?, que capaz que hayan visto algunos,
Bueno, esos son los tres principales tipos de corrales que se manejan. Cada uno de esos corrales tiene zona de generación de residuos, ¿sí? Tiene zona de todo lo que es el lixiviado superficial, entonces acumulación de líquidos, ¿sí? Se hacen lagunas para manejar los líquidos, que esto sería lo más similar que se hace en un filtro. Y después, por ejemplo, estos los corrales secos que les decía, esto que se limpia acá, se acumula en determinados sectores, que después son los que hay que disponer y tratar. Para que tengan una idea, estos son valores que estuvimos evaluando allá en los corrales que tenemos allá en la experimental de Rafaela. Para un encierre de 8 horas, ¿sí? En donde el animal la mayor parte del tiempo, bueno, depende mucho si es invierno o verano, si es verano, en aquellas zonas hace mucho calor, entonces el animal permanece mucho tiempo debajo de las sombras. Pero valores promedios, como siempre, en este sector solo, que es el sector crítico, podemos juntar hasta 8,5 kilos más, además de lo del tambo, de estiércol por vaca por día, ¿sí? Recuerden que esto es lo que se junta con el rabasto, que tiene piso de cemento, entonces es estiércol puro. En este sector se hace un mantenimiento, al igual que se hace en los corrales de fieldo, pero ahí ya tengo, la composición es muy diferente porque tengo estiércol mezclado con tierra. Entonces, desde el punto de vista de la reutilización, no va a ser tan rico en nutrientes, ¿sí? Como lo es el de este sector. ¿Se entiende? Bueno, y estos son otros valores que es para un encierre de 24 horas, ¿sí? En los casos en los que por ahí, en los meses de lluvia o dependiendo de las condiciones de cada lugar, se encierra el animal durante 24 horas, se pueden juntar, fíjense, hasta 20 kilogramos de estiércol por vaca por día, solo en este sector, ¿no? El resto está distribuido en todo el campo, ¿sí? Eso para que tengan una idea de los volúmenes y los espacios que hay que manejar para acumular y tratar todo ese residuo. Bueno, esto es lo que les decía, estos son los corrales que tenemos en Rafaela, bueno, con las lomas para los animales, las sombras y demás. Se limpia con este rabasto, ¿sí? Se va arrastrando, se limpia, el sólido se acumula en estos playones de lajas y eso también va alargando líquidos, ¿sí? Va lixiviando, entonces el lixiviado ingresa a estas pequeñas lagunas, entonces tenemos el sólido y el líquido. ¿Está? Bueno, eso sería un poco para conocer los volúmenes, ¿sí? Que por ahí muchos productores no saben, no se ponen a medir tampoco, pero dándonos idea de cómo es el manejo. Muchas veces a mí me dicen, bueno, ayúdame a hacer una laguna o ayúdame a dimensionar. Bueno, entonces le empiezo a preguntar por ahí, bueno, qué cantidad de animales, cómo es el manejo, horas de permanencia, alimentación y demás, y con eso y con los valores que ya hay medidos, se puede hacer una estimación de cuánto está generando cada lugar en particular. Pero lo importante también es conocer la composición de eso, y esa composición varía mucho dependiendo no solo del manejo, sino y sobre todo, como vos decías hoy al principio, de la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el tambo, nosotros en uno de los tambos allá en Rafaela estamos trabajando mucho ahora con lo que no sé si escucharon hablar del tambo robot. Bueno, si sobra tiempo les cuento después, pero bueno, es un tambo que es muy diferente todo lo que es la rutina a lo que es el tambo convencional, en donde las vacas están continuamente, se mueven por movimiento voluntario. Entonces el animal se puede entrar a ordeñar 3, 4 veces, ¿sí? Con lo cual hay circulación todo el tiempo de animales y por lo tanto bosteo todo el tiempo. Entonces el lavado se hace durante 4 veces al día, es lavado por inundación. Entonces cambia muchísimo a lo que es un tambo convencional. Por eso ahora particularmente estoy trabajando continuamente ahí para poder determinar volúmenes, concentraciones y demás. Pero bueno, entonces dependiendo del manejo y de lo que les quería decir, por ejemplo ahora estamos teniendo mucha más cantidad de un efluente con mucha cantidad de bosta, se está usando mucha agua para lavar y en realidad eso es consecuencia de que las vacas ahora tienen mucha alimentación con avena. La avena las hace bostear mucho más. Entonces necesitamos más agua para lavar. Y yo lo veo desde el punto de vista que las lagunas no están trabajando como trabajaban antes, ¿sí? Fíjense cómo una cosa
va variando la otra. Entonces, cuando un productor viene y me dice, ayúdame a dimensionar esto, yo necesito saber cómo está compuesto ese efluente. ¿Está? Y eso es muy importante también, porque depende cómo yo saco esa muestra, es si es realmente lo que yo después mido en laboratorio, es realmente lo que tiene ese efluente o no. ¿Por qué? Por ejemplo, una laguna va a variar mucho si yo tomo el efluente de un extremo, si lo tomo de la superficie, si lo tomo de abajo. ¿Por qué? Porque el efluente va decantando, porque hay zonas en donde la entrada tiene mayor actividad biológica que al final. Bueno, hay muchas cuestiones. Entonces, es muy importante que el productor o el asesor sepan cómo tomar esa muestra para que después lo que yo informe desde el laboratorio sea representativo de lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, esto es un protocolo bastante sencillo que hicimos hace unos años y que, de acuerdo a lo que tiene el productor, hay varias opciones ahí, si tenés una laguna, si tenés dos, si tenés una bomba que manda los efluentes hasta la laguna o no, si va por gravedad, si tenés acumulación de sólidos. Bueno, dependiendo la condición de cada productor, sepa cómo tiene que muestrear para que después, lo que yo le digo, bueno, tenés 2% de nitrógeno, sea realmente 2% y no le esté dando 2 y en realidad tenga 1, o al revés. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, esto también son valores que no nos vamos a parar a mirar específicamente, pero para que vean cómo siempre, por ejemplo, DBO, que después lo vamos a ver, que es un indicador de la cantidad de materia orgánica que tiene el efluente, cómo puede variar de un tambo al otro. Fíjense, hay tambos con 9400 y hay tambos con 100. Esto está más que nada dado por la cantidad de agua. Si es un efluente mucho más diluido, va a tener mucha menor materia orgánica. Si muestrearon de forma diferente, también va a variar, ¿sí? Bueno, y así hay un montón de caracterizaciones de efluentes líquidos, de residuos sólidos, ¿sí? De estiércol. Hay muchas caracterizaciones que se van haciendo como para ayudar al productor a dar una idea, pero siempre lo ideal es poder conocer qué tengo yo en mi establecimiento, ¿sí? Bueno, lo mismo se aplica para todo lo que es la producción de cerdos, ¿sí? Dependiendo de cada cuánto se hace este sistema de cerdos, es el sistema que se llama SLAT, que es como pisos de rejilla, y abajo hay entre 50 y 60 centímetros más o menos, es como una pileta en donde hay agua. El cerdo que está permanentemente acá adentro, la bosta va cayendo, el estiércol del cerdo va cayendo en ese agua. A diferencia del tambo, esto no se lava todos los días, sino dependiendo también el establecimiento, lo cambian cada 15 días, cada un mes, en algunos hasta cada 2 meses. Por eso también esto influye mucho también en la parte sanitaria, porque como yo les decía hoy, tiene mucho amonio. El amonio muchas veces les causa problemas en la vista de los cerdos, bueno. Pero entonces, dependiendo de la rutina, va a ser los volúmenes que yo tenga, las lagunas de contención, y lo mismo va a variar la caracterización. Si yo lo cambio más rápido a este efluente, el efluente va a estar más diluido. Si lo cambio de forma más espaciada, voy a tener mucha más concentración de sodio. Por eso siempre es importante muestrear y conocer qué tengo yo en mi propio establecimiento, ¿sí? Bueno, ahí también lo mismo. Hay valores de caracterización para lo que es efluentes de cerdo, pero fíjense que siempre tienen mucha variabilidad, pero son valores siempre promedios y que dan ideas. Bueno, en general, en lo que es efluentes de tambo, podemos tener mucha variación, pero generalmente no superan, el efluente líquido no supera el 5% de sólidos. ¿Por qué? Porque se utiliza mucha agua, ¿sí? Entonces, por eso lo importante antes de plantear un tratamiento, como yo les decía, es tratar de reducir o hacer un uso racional del agua. ¿Tá? Hacerle, por ahí, como se hace muchas veces en las empresas, ver en cada sector dónde puedo reducir ese consumo de agua o qué puedo reutilizar de todos esos sectores, que es lo que vimos hoy al principio. Y ahora ya sé la cantidad que genero y ya sé qué estoy generando. Entonces ahora recién me pongo a ver qué alternativas tengo yo
para poder tratar o para manejar ese efluente dependiendo del destino que le quiera dar. Bueno, esto es lo que les decía hoy, las buenas prácticas. El objetivo es reducir el consumo de agua, ¿sí? Algo que no les dije hoy, cuando se hace el lavado por manguera, por ejemplo, tratar de que esa manguera tenga mucha presión y poco caudal, para que el lavado sea más eficiente, ¿sí? Si yo tengo una manguera con poca presión, voy a tener que estar lavando más tiempo para poder correr todas esas bostas que hay en el piso. ¿Se entiende? Y cuando voy a planificar el destino final, aspectos que tengo que tener en cuenta y que son muy importantes, aunque a veces no se les dé la importancia que requieren, es ver qué equipamiento y qué mano de obra. Sobre todo la mano de obra es indispensable, ¿sí? Yo puedo planificar un sistema de tratamiento o de redistribución de efluentes súper eficiente, pero si no tengo quien después lo haga en los momentos en que yo planifiqué hacerlo, estoy al horno y el sistema no va a funcionar, ¿sí? La mano de obra es fundamental. Después, por ejemplo, vamos a ver, pero yo pongo un separador de sólidos, pero si no tengo a alguien que lo limpie, hago peor que si no hago nada, ¿sí? Entonces, siempre pasar todo en el equipamiento y en la mano de obra disponible, sobre todo, es fundamental, ¿sí? Bueno, y después, si voy a hacer una reutilización agronómica, planificar en qué lotes o previos a qué cultivos, qué dosis, tener en cuenta los nutrientes y si hay o no hay legislación de acuerdo a la provincia en la que esté. Bueno, estos serían todos los componentes que yo tendría que tener en cuenta para hacer lo que se llama la gestión de efluentes. Ya vimos todo lo que es la producción y la generación de efluentes, luego viene cómo lo recolecto, lo traslado y si lo almaceno únicamente o si lo trato y cómo lo voy a utilizar. Esto sería un árbol de toma de decisiones rápidas. Yo tengo los efluentes. Bueno, voy a separar dos sólidos. Si los separo, entonces tengo que tener un sistema de separación de sólidos y después voy a tener que manejar sólidos por un lado, líquidos por el otro. ¿Qué hago con los sólidos? ¿Qué puedo hacer con el líquido? Lo paso rápido porque después vamos a verlo bien. Pero si no separo los sólidos, bueno, tengo que planificar una alternativa que me trate ambas cosas juntas. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo que decíamos hoy, biodigestión, puedo hacer reuso para la limpieza, bueno, hay diferentes opciones que todo eso lo hago conociendo qué tengo y sabiendo a qué quiero llegar. Bueno, lo que les decía, cuando yo voy a optar por una u otra alternativa, tengo que pensar esto, que cada tambo es diferente, ¿sí? Y el sistema de manejo y tratamientos tiene que reflejar la situación de ese tambo en particular. Por ahí a mí me llaman productores y me dicen, no, hice las mismas lagunas que tiene mi hermano en su tambo, pero a mí no me funciona, hice las mismas medidas, pero a mí se me está rebalsando, o a mí se me está contaminando el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solamente copiar un modelo, sino, como les decía hoy, aplicarlo a la situación particular de mi tambo, ¿está? De mi tambo o de mi producción. Esto ya lo vimos. Vamos con el tema de recolección del efluente. Bueno, hay diferentes opciones, ¿sí? Yo tengo el corral de espera del tambo, por ejemplo. Cuando hago el lavado, todo el efluente viene a una cámara, ¿sí? Y esta cámara puede ser que después el efluente vaya por gravedad, por una canaleta que vaya por gravedad hasta la laguna. ¿Que a cuánto tenía que estar la laguna? Muy bien. O si no tengo pendiente, voy a tener que tener una bomba que me mande los efluentes hasta el sector de acumulación, ¿sí? Entonces, básicamente esta situación o esta situación está condicionada por la forma del terreno, ¿sí? Sobre todo. Entonces, por gravedad puedo tener la cámara pegada al tambo y luego un canal a cielo abierto, o puedo tener el canal y luego la cámara, ¿sí? Eso se maneja de acuerdo a cómo lo vaya a manejar después el productor. Hay ciertos requisitos que tienen que tener dos canales, ¿sí? El canal
no una zanja como hablábamos hoy de tierra, sino lo ideal es un canal hecho en mampostería y que tenga una determinada pendiente para que el efluente corra y no se quede acumulado. ¿Está? Bueno, cada sistema tiene ventajas y desventajas. La desventaja de estos sistemas a cielo abierto o a canal abierto es que si el canal es muy largo me van a obstaculizar el paso de animales. Esto, si bien se supone que después del lavado corre y queda limpio, algo de suciedad queda, con lo cual requiero que se limpie a cierto tiempo, y si no se limpia corro el riesgo de, como decíamos hoy, atracción de vectores, sobre todo roedores y moscas, ¿sí? Bueno, y por bombeo, en el caso de que tenga una bomba y va todo subterráneo, ¿sí? Las cámaras son también de mampostería, tienen que tener sí o sí una descarga de seguridad, porque supongan, se corta la luz, se rompe la bomba, no tengo una de repuesto, si la cámara está pegada al corral de espera, yo no puedo tener el fluente acumulado acá, ¿sí? Si la bomba se me rompió y la cámara está llena, tengo que tener una salida de seguridad que vaya por escorrentía natural, ¿sí? Pero que se aleje del campo. Y se hace una vez. Trato de arreglar la bomba lo más pronto posible para solucionar esto. ¿Se entiende? Bien. En cuanto a las cámaras, lo ideal, cuando yo tengo una cámara con una bomba, ¿sí? Lo ideal, si bien hay varias rectangulares, lo ideal es que sea circular y que en el fondo tenga pendiente. ¿Esto para qué les parece esto? Es para que los sólidos se acumulen en un único lugar y entonces sea más fácil que la bomba lo tome y lo deposite, ¿sí? Fíjense, esto es una super cámara hecha para un campo de 1200 animales. El efluente llega por este canal, descarga en esta cámara y la bomba se enciende y la manda, no sé si allá alcanzan a ver, es un tamiz que ahora lo vamos a ver, que es para la separación de sólidos. Bueno, las bombas que más se utilizan son este tipo de bombas que se llaman bombas de eje, ¿sí? Entonces la toma está al final y el motor está afuera. En estas tomas lo que tiene que haber son una especie de cuchillas, ¿sí? O turbinas que lo que hacen es romper, ir rompiendo si hay sólidos grandes para que después a mí no se me tape ni en la cañería ni en el caño que lleva hasta la laguna, ¿sí? Bueno, y en cuanto a ventajas y desventajas, ventajas es que el sistema es mucho más limpio, porque va todo subterráneo, porque no tengo atracción de vectores, porque no tengo generación de olores, y las desventajas, lógicamente, es que tiene mayor costo de mantenimiento. Tengo que mantener la bomba, tengo gasto eléctrico, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que evaluar ventajas y desventajas, ¿sí? Lo importante de esto es que a mí el sistema que tenga me permite derivar los efluentes lejos del tambo, ¿sí? Que pueda tener también trampas de piedras. Vieron que había unos canastos en la entrada de las cámaras, eso es para que no ingresen piedras a la cámara si yo tengo una bomba, para que no se me estropee la bomba. Importantísimo que el lugar esté cercado por cuestiones de seguridad, ¿sí? Sobre todo en lugares en los que las cámaras son muy profundas, ¿sí? Eso tiene que ver con el riesgo, con el tema de riesgos de accidentes. Y bueno, tener en cuenta las dimensiones de la cámara, que generalmente nosotros las dimensionamos entre 1/3 y 1/4 del volumen total de efluentes que se genera por ordeno, ¿sí? Por eso es importante conocer qué volumen de efluentes estoy generando. Estas son las mallas que les decía, o rejillas que se ponen al ingreso, el efluente ingresa por acá, ¿sí? Entonces todo lo que sean sólidos grandes o restos a veces de pastos, ¿sí? Piedras que pueden traer el animal entre las pezuñas y demás, queda todo retenido acá o con este tipo de compuertas y no ingresa. Pero tengo que tener esto, pero tengo que asegurarme de que se va a limpiar, ¿sí? Hay casos que hemos ido y esto está completamente lleno y el efluente entra todo rebalsado, se rebalsa para todos lados, esto sigue entrando acá, ¿sí? Entonces pongo eso, pero me tengo que asegurar de que una vez por semana o una vez cada 2 días, dependiendo de los volúmenes, ¿sí? Que esto se va a limpiar. ¿Está?
Bueno, y ahora yo ya lo colecté al efluente y lo llevo. Ahora yo tengo que decidir qué voy a hacer. Si solamente voy a almacenar, si voy a tratar, por ejemplo, para que vaya un cuerpo de agua, o si directamente voy a utilizar o voy a utilizar lo que trato. ¿Sí? Hay diferentes alternativas. Lo importante a tener en cuenta es esto. Yo tengo un efluente, ¿sí? Si yo este efluente lo quiero vertir a un cuerpo de agua porque digo, no lo voy a utilizar en el campo porque no tengo maquinaria o porque no tengo personal o porque el agua que yo estoy usando para lavar acá, como decíamos hoy, tiene muchas sales, entonces no quiero después reutilizarlo en el campo para llevar sales a otros sectores. En ese caso, tengo que tratarlo para que se pueda vertir a un cuerpo de agua. Ese tratamiento tiene que ser muy específico, ¿sí? Para bajar ciertos parámetros que están regulados en la ley. O sea que ahí sí o sí le tengo que hacer caso a la legislación, ¿sí? Ahora vamos a ver los valores que da la legislación. Ahora bien, si yo digo no, yo quiero aprovechar todos los nutrientes, los quiero aprovechar en el campo. Bueno, voy a hacer lo que se llama utilización agronómica. Esa utilización agronómica requiere de un tratamiento, pero que es de menor, ¿cómo diría? De menor complejidad que el tratamiento que va a un cuerpo de agua, ¿sí? Porque solamente lo tengo que estabilizar desde el punto de vista microbiológico, ¿sí? Y lo que más importa en este caso es aplicar buenas prácticas. Esas buenas prácticas están dadas por, como veíamos hoy al principio, más que nada es, bueno, a ver qué tipo de suelo tengo. Bueno, voy a poder tirar más o menos volumen, ¿sí? Por el tema de encharcamiento, por el tema de infiltración. Bueno, voy a limitar la zona si estoy en una etapa lluviosa, en una época lluviosa, durante esos tiempos. Eso tiene que ver con las buenas prácticas de utilización agronómica, ¿sí? Más que nada eso. Obviamente conocer qué cantidad o qué dosis de nutrientes estoy generando en el campo. Bueno, miren, esto es la legislación. A ver, yo les había puesto, después se lo puse. Pero DBO, ¿saben lo que es DBO? Bueno, DBO es un parámetro que a mí me indica la cantidad de materia orgánica biodegradable que tiene un efluente. DBO significa demanda biológica de oxígeno, ¿sí? Es uno de los parámetros fundamentales para caracterizar un efluente orgánico, ¿tá? Esto me indica cuánto residuo orgánico se puede biodegradar, ¿sí? O sea, en la naturaleza, cuánto se va a biodegradar mediante algún método. ¿Está? Bueno, para que tengan una idea, la DBO de un efluente de tambo, que varía mucho, pero una DBO promedio es de entre 3.000 y 3.500 miligramos por litro, ¿sí? Fíjense, la legislación de acá de Buenos Aires da que para que yo tire un efluente a un cuerpo de agua, a un arroyo por ejemplo, tiene que tener como máximo 50 miligramos por litro de DBO, ¿sí? Y acuérdense que el efluente crudo, ni bien sale del tambo, tiene alrededor de 3.000, 3.500. Un efluente cloacal, por ejemplo, tiene 300, ¿sí? Los efluentes cloacales se tratan con métodos bastante similares a los que yo les voy a mostrar ahora, pero como tiene 10 veces menos, es mucho más fácil llegar a estos valores. Entonces, por lo general, los efluentes cloacales se les hace el tratamiento, se les reduce la materia orgánica, se les hace una clorinación y van al cuerpo de agua, ¿sí? En el efluente de tambo, los métodos que hay que aplicar para poder llegar a estos valores son mucho más costosos, ¿sí? Porque la cantidad de materia orgánica es mucho mayor. Lo mismo pasa con Santa Fe y con Córdoba, ¿sí? DQO es otro parámetro que también indica la cantidad de materia orgánica, pero es la demanda química de oxígeno, o sea, me indica cuánta materia orgánica se puede degradar, pero de forma química, ¿sí? A nosotros, como aplicamos metodologías de tratamiento biológico, como son las lagunas, nos interesa sobre todo lo que es la DBO, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, yo ahora les voy a presentar qué hay de almacenamiento, qué hay de tratamiento, y entonces a partir de eso se diseña el sistema. Almacenamiento
son ese tipo de fosas o de lagunas que yo les mostraba hoy, que en general son consecuencia de esa extracción de tierra que yo hice, y ahí va el efluente, y la verdad que ahí en esos casos no interesa qué volumen se genera, qué carga orgánica tiene, es almacenamiento, ¿sí? Lo almaceno y después veo si descarga a algún lado, si lo reutilizo, qué, pero no tengo ningún dimensionamiento hecho, ¿sí? Con conocimiento para que degrade determinado porcentaje de materia orgánica y demás. Es únicamente eso. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, ahí está que lo que yo les decía, para tratamiento tengo que tener en cuenta sobre todo estos dos parámetros. Bueno, esto ya se los expliqué, lo que es la DBO y lo que es la DQO. Y esto miren, para que tengan una idea de los valores de DBO. Ahora que ya sabemos lo que es la DBO, fíjense. Esto, agua servida cruda, serían los efluentes cloacales, que tienen entre 300 y 400. ¿Sí? El efluente de pisos de sala de ordeño, yo les decía un valor promedio de 3000, puede variar entre 1000 y 5000. Y el estiércol sólido, ¿sí? De los, por ejemplo, de los feedlot o ese sólido que yo saco de los corrales de alimentación, puede tener hasta 20.000 de DBO. ¿Y se acuerdan que yo les decía que la leche, por qué no a las lagunas? Porque tenía mucha más materia orgánica que el efluente. Fíjense, la leche puede tener 140.000 miligramos por litro de DBO, ¿sí? Por eso, lo que hay que evitar es que si yo diseño un sistema teniendo en cuenta que va a entrar 3.000, 4.000 de DBO y me entra algo de 140.000, las bacterias, yo siempre digo, las bacterias se empachan, ¿sí? Porque las bacterias están comiendo materia orgánica y de repente les entra mucha materia orgánica, no pueden degradarla y se empiezan a inactivar. Y entonces ahí la laguna deja de funcionar como estaba funcionando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo empiezo a tratar esos efluentes si los quiero tratar para bajar esos valores? Primero tengo que hacer una separación de sólido, que es un tratamiento físico, ¿sí? En general todos los sistemas de tratamiento, sean los cloacales, sean los de producciones primarias o inclusive en los industriales, ¿sí? Siempre se hace un tratamiento primario, que el tratamiento primario siempre es físico, y un tratamiento secundario que siempre es biológico. Hay muchos tipos diferentes de tratamientos biológicos, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar los que son aplicables a estos tipos de sistemas pecuarios. Bueno, los sistemas de separación de sólidos, el objetivo es retener los sólidos que tiene el efluente y separarlos. ¿Para qué? Entonces, yo lo que hago es reduzco la carga orgánica del líquido que me quedó, le saco los sólidos. ¿Se acuerdan que los sólidos eran los que tenían más nutrientes, más materia orgánica? Le saco esos sólidos y el líquido me queda más fácil de tratar. Y por otro lado, lo que hago es retener todos esos nutrientes para después poder volver a utilizarlos. Esos sistemas de separación de sólidos pueden ser por gravedad o separación mecánica. Por gravedad, los más comunes son los que llamamos decantadores, ¿sí? Que son más bien de un estilo más casero, ¿sí? Que se construyen en hormigón. A ver si tengo otra foto. Los efluentes ingresan por un sector, en este caso ingresan por acá por el costado, en este caso vienen por acá. Bueno, hay diferentes mecanismos, pero en definitiva lo que hacen es retener el sólido de un lado, y estos son durmientes que entre cada durmiente y durmiente tienen pequeñas aberturas. Entonces el líquido va filtrando y el sólido queda acá acumulado, ¿sí? Este líquido es el que después va a la laguna. En este caso el sólido va decantando y por rebalse el líquido pasa a este sector y de acá el líquido va a las lagunas, ¿sí? Hay diferentes modelos, pero en realidad todos tienen el mismo principio de funcionamiento. Y después están los separadores mecánicos, que son más que nada de este estilo. Se llaman tamices estáticos, no sé si han visto en algún lugar. Bueno, en los frigoríficos es común que haya. Estos tamices tienen, este sector es una malla de acero inoxidable que tiene pequeñas aberturas. Por ejemplo, los que nosotros tenemos allá en el tambo son 2 y tienen 1,25 milímetros. Tienen diferentes aberturas que, conociendo el tipo de efluente que yo tengo, puedo buscar la abertura más adecuada, ¿sí? En este caso el efluente tiene que venir sí o sí bombeado, porque
tiene que subir por acá hasta este sector y de acá empieza a caer. No sé si lo alcanzan a ver que está justo cayendo el efluente. ¿Sí? Bueno, primera diferencia con el anterior. El anterior puede entrar por gravedad. Acá sí o sí tiene que venir bombeado porque tiene que subir. ¿Sí? Entonces el efluente empieza a caer acá en forma de cascada y cuando llega a esta parte el líquido pasa a través de las rendijas y el sólido se empieza a acumular y va cayendo, ¿sí? Se van formando estas pilas de sólidos. Esto, dependiendo de la cantidad que se genere por día, que depende de la escala del tambo o de la producción que sea, esto se va corriendo con una pala mecánica hacia el otro extremo. Esto es un playón de cemento y tiene una determinada pendiente. Entonces el líquido que va lixiviando, porque esto sale, se separa el sólido porque está muy húmedo todavía. Entonces el líquido que va lixiviando va por pendiente, ingresa a la laguna y este sólido se lo va acumulando, se lo deja 2 o 3 meses y es el que después distribuimos en el campo. ¿Sí? El líquido que pasa a través de la malla sale por otro caño e ingresa también a las lagunas. Bueno, esas son las medidas que no se ven, pero bueno, son nada más que las medidas porque hay diferentes modelos. Otro tipo que hoy por hoy yo lo conozco solamente que esté funcionando en un tambo, que es, no sé si han escuchado hablar de Adecoagro, que tiene 6.000 animales en ordeño. Como complemento a esto se utiliza esto, que es un tornillo que lo que hace es prensar mucho más ese sólido, ¿sí? Le saca mucho más líquido, entonces el sólido se seca mucho más rápido y por otro lado ocupa mucho menor espacio. Eso es lo más importante, por eso se aplica en los sistemas que son mucho más grandes, ¿sí? En un tambo de 200 o 300 animales no tiene sentido, porque además esto sí requiere de energía eléctrica. El tamiz que les mostraba recién no requiere de energía eléctrica, ¿sí? Son factores a tener en cuenta para cuando se aplica en el tambo, porque muchas veces la energía eléctrica no llega hasta el sector donde están las lagunas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, fíjense, estos tornillos lo que puede juntar, ¿sí? Y el sólido este es mucho más seco que lo que es el que queda en el tamiz. Bueno, esto es una diferencia que hicimos, una evaluación que hicimos comparando ambos sistemas, que son los sistemas que están allá en Rafaela. Evaluamos diferentes parámetros, desde lo que es eficiencia de remoción de sólidos hasta frecuencia y tiempo de limpieza, ¿sí? Costo de inversión. En realidad son sistemas que los dos sirven desde el punto de vista de remoción. Este sistema es más costoso, lógicamente, ¿sí? Pero a partir de un tambo de 200 animales se empieza a compensar el gasto. Y lo que tiene es que este sistema me sirve para un tambo tanto de 200 animales como de 1000. ¿Por qué? Porque esto separa y tira, ¿sí? En cambio, este sistema, como tiene un volumen fijo y el sólido va quedando acá acumulado, si el tambo aumenta de tamaño, como hablábamos hoy, tengo más sólido y esto se me llena más rápido. Entonces, o tengo que agrandar esto o tengo que hacer que el tambero vaya más veces a limpiarlo. ¿Se entiende? Bueno, y esto un poco ya lo veníamos diciendo, pero bueno, las ventajas de separar dos sólidos es que lo que hace sobre todo es que tenga menor cantidad de efluentes y aumente la capacidad de las lagunas. ¿Por qué? Porque esas lagunas, si le ingresa todo el efluente con los sólidos, se empiezan a colmatar enseguida. Entonces tengo que estar llamando a un tanque atmosférico que venga y las limpie, ¿sí? O voy a tener todas esas lagunas rebalsadas como las que veíamos hoy. Si yo separo, la laguna va a funcionar mucho más tiempo sin necesidad de limpieza, ¿sí? Básicamente eso, y el tema de que reduzco la materia orgánica de ese efluente. Obviamente la desventaja es que necesito una infraestructura para acumular esos sólidos que separé, necesito las maquinarias para después distribuirlo, porque nada me sirve acumularlos y después no lo voy a usar. Genera otro punto más de acumulación de residuos, ¿sí? Necesito operario, necesito hacer el traslado, pero bueno, como todas las alternativas, siempre se evalúan ventajas y desventajas. Y ahora bien, pasamos al tratamiento secundario, que como les decía es siempre biológico.
Y acá está lo que comentábamos hoy, que en general los tratamientos que más se aplican en este caso son las lagunas, que es lo más común y lo más conocido, lagunas de estabilización, que no es lo mismo que lagunas de almacenamiento, ahora lo vamos a ver, o también se pueden aplicar biodigestores. Las lagunas de estabilización en general son tratamientos naturales, que no requieren de recursos extras, no requieren de agitación, no requieren de energía, ¿sí? No requieren de ningún agregado. Trabajan solamente dependen muy fuertemente del sol, dependen muy fuertemente del clima, de las temperaturas, ¿sí? Y se clasifican en 3 tipos: aeróbicas, facultativas y anaeróbicas. La diferencia de que sea una u otra es el tipo de microorganismo o el tipo de bacterias que trabajan esas lagunas, ¿sí? Lo más común es que en los tambos haya anaeróbicas y haya facultativas. ¿Saben por qué anaeróbica? ¿Qué es anaeróbico? Sin oxígeno, ¿sí? En realidad, cualquier laguna de tambo, esté diseñada o no, va a ser anaeróbica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica que ingresa consume rápido el oxígeno que hay disponible y los únicos microorganismos que pueden sobrevivir son los anaeróbicos, ¿sí? Ahora, si yo la diseño de acuerdo a la carga orgánica que entra, lo que me va a significar es que trabaje en buenas condiciones y que tenga siempre más o menos una misma eficiencia de reducción. ¿Está? Las facultativas, tengo aeróbicas en la superficie, anaeróbicas en la parte más baja, ¿sí? Entonces acá tengo 2 tipos de bacterias que están trabajando y lo que hacen es como hacer más en detalle la degradación que se hizo al principio. Siempre va una primera laguna anaeróbica y luego la facultativa, ¿sí? Por esto que les decía, que la primera laguna va a ser siempre anaeróbica porque siempre toda esa materia orgánica va a consumir el oxígeno disponible. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Estas son lagunas anaeróbicas, ¿sí? Fíjense que esto no es que está lleno de sólidos, sino es que es sólido que está en la superficie. ¿Por qué? Una forma visual y rápida de que yo pueda darme cuenta si la laguna anaeróbica está funcionando bien es cuando veo burbujeos, ¿sí? En superficie o sólidos que están flotando. ¿Por qué? Consecuencia de esa degradación anaeróbica es el biogás, ¿sí? Las bacterias anaeróbicas lo que hacen es transforman todos los compuestos orgánicos en metano, ¿sí? Y el dióxido de carbono. Si yo esto lo tengo dentro de un biodigestor, colecto el biogás. En una laguna anaeróbica lo que yo veo es el burbujeo, ¿sí? Si esa laguna está burbujeando o si tiene sólidos de suspensión, que son consecuencia de que ese aire le saca densidad a los sólidos y los hace flotar, ¿sí? Entonces es una forma muy casera y muy rápida de poder decir que la laguna, como decimos nosotros, está metanizando o está trabajando como yo espero que trabaje. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo hago para favorecer que una laguna sea anaeróbica y la otra sea facultativa? Generalmente se manejan con las profundidades. Para favorecer una anaeróbica lo que yo tengo que hacer es que haya mucha columna de agua que no esté en contacto directo con el oxígeno del aire, ¿sí? Entonces se hacen más profundas y menos superficiales. Y generalmente miden entre 3 y 4 metros de profundidad. Eso, hoy por hoy, está muy condicionado, que yo les decía que pasa con tantas precipitaciones. La napa está alta, ¿sí? Entonces eso me condiciona hoy por hoy, en muchos casos, la profundidad de la laguna. Lo que se hace en esos casos es, con la tierra que se saca de la laguna, se hacen taludes alrededor, entonces se la levanta a la laguna, es como que se gana la profundidad, pero en altura. ¿Se entiende? Bien. Entonces eso hago para favorecer que la laguna sea anaeróbica. Más profundidad y la hago más chiquita de superficie. Las facultativas, yo tengo que priorizar que haya una parte que estén trabajando en forma aeróbica y que sean menores las anaeróbicas. Entonces las hago menos profundas y con mayor área superficial, ¿sí? Por eso generalmente las lagunas facultativas, las segundas lagunas, cuando están diseñadas con objetivo de tratamiento, las facultativas tienen entre 1 y 1,5 metros, no más de eso, ¿sí? De profundidad, y son más anchas o más largas. ¿Está? Obviamente hay muchos
parámetros que se tienen en cuenta y para diseñarlos. Yo lo que les digo es algo muy rápido para que sepan cuál es la diferencia. Bueno, este es un esquema de lo que pasa en la laguna anaeróbica. Como les decía, bueno, por acá ingresa el efluente, por acá el efluente sale, ¿sí? Como consecuencia de toda esa degradación, lo que tenemos es emisiones de gases, dióxido de carbono, metano y amonio, ¿sí? Los sólidos generalmente quedan en el fondo, ¿sí? Esta es la crosta de sólido, lo que yo les decía, son los sólidos que flotan, consecuencia de esa degradación, ¿sí? Y para que una laguna anaeróbica funcione bien, tiene que tener al menos el 70% de reducción de materia orgánica, ¿sí? Generalmente una laguna que funciona bien degrada un 80-85%. Esa es la principal diferencia comparada con una laguna que es de almacenamiento, que algo, como yo decía, algo va a degradar, pero no va a llegar a estos valores. ¿Se entiende? Bueno, ventajas y desventajas. Ventajas es que tienen muy poco requerimiento de equipamientos de operación, generalmente trabajan solas, ¿sí? Los nutrientes pueden ser retornados al suelo y las altas cargas orgánicas que ingresan las puedo bajar con estas lagunas anaeróbicas. Las desventajas es que me requieren de mucha cantidad de terreno, ¿sí? Tengo que disponer de un terreno para hacer todo este esquema de lagunas. Tengo que tener una frecuencia de limpieza para mantenimiento y para que sigan funcionando bien. Y sobre todo es que tienen mucha dependencia de la temperatura. ¿Por qué? Porque es tratamiento biológico. Las bacterias trabajan de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Entonces, como no es un sistema calefaccionado, la eficiencia en la laguna va a variar mucho si estoy en verano o estoy en invierno. Lo mismo si estoy en un tambo o si construyo una laguna en el norte de la provincia de Santa Fe, aquí si la construyo en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Las bacterias a mayor temperatura trabajan mejor, ¿está? Entonces, a ver, yo les hago una pregunta. Si yo tengo que tratar 200 litros de efluentes diarios, ¿dónde la laguna va a tener que ser más grande? ¿En el norte de Santa Fe o en el sur de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque es más frío, entonces necesitan de más tiempo para degradar la misma cantidad de materia orgánica, ¿está? Por eso lo que yo les decía hoy, que no se puede copiar tal cual un modelo, ¿sí? En un lado que en el otro. Hay que evaluar ciertas condiciones. En el caso de las lagunas hay que evaluar mucho las condiciones climáticas, ¿sí? Generalmente el factor que se usa, por lo menos el que yo siempre uso para dimensionar, es las temperaturas mínimas medias, ¿sí? Trato de tener datos de los últimos 30 años. Hoy por hoy es medio complicado porque la variación climática hoy por hoy es muy diferente al comportamiento que se viene en las series históricas. Pero bueno, se trata de ver las temperaturas. Siempre se evalúa con las condiciones más críticas. Para las lagunas, las condiciones más críticas son las temperaturas más bajas y las precipitaciones más altas, ¿sí? Entonces, con esas condiciones se diseña la laguna, entonces a mí me asegura que si en invierno, en las peores situaciones, funciona más o menos bien, en verano va a funcionar muy bien. ¿Está? Bueno, acá está lo que les decía. Estos son los parámetros, las variables que se tienen en cuenta para dimensionar las lagunas. Lo principal, lo que les decía, las temperaturas críticas. Después se maneja un parámetro que se llama velocidad de carga, que está dado por la DBO, que ahora ya sabemos lo que es la DBO. Dependiendo si es anaeróbica o facultativa, se utilizan diferentes parámetros, pero que son índices dados por la DBO. En las anaeróbicas significa carga orgánica volumétrica y en las facultativas carga superficial máxima aceptada. Las dos tienen que ver con la DBO que tiene el efluente, ¿sí? Y bueno, y después otros factores, como les decía, bueno, conocer la composición del efluente, si se hace o no separación de sólidos, tener en cuenta las precipitaciones, la dirección de los vientos, la profundidad de las napas. La dirección de los vientos, ¿por qué les parece? Por los olores. Por los olores, ¿sí? Sobre todo las lagunas anaeróbicas
Dentro de esos gases que emiten, que los principales son metano y dióxido de carbono, también emiten otro que es el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno es el típico olor a huevo podrido que se le dice. Sí, eso generalmente está en un 1%, pero ese 1% es suficiente para que yo lo sienta. Entonces, si yo pongo la laguna acá y yo sé que los vientos predominantes van para allá y allá está la casa del tambero, pobre tambero, ¿sí? Entonces trato de ubicarla también teniendo en cuenta eso, ¿sí? Por eso hay que conocer bien el terreno, como les decía ahora. Bueno, y esto es un poco más de todo lo que hablábamos. ¿Qué tengo que mostrar y analizar para comenzar a dimensionar? Esto ya es más específico. Ustedes seguramente no se tengan que dedicar a esto, pero sí que conozcan todas las cosas básicas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto se hace más que nada conociendo, como les decía hoy, cuánto genero y qué genero. Y a partir de eso, dimensiono las lagunas. Bueno, y esto es también para mostrarles un ejemplo. Esta es la laguna que impermeabilizamos, la que hicimos para los efluentes del tambo robótico, ¿sí? Esta es la laguna anaeróbica. La impermeabilizamos con una geomembrana de 800 micrones, ¿sí? Esta es la geomembrana, acá era cuando la estábamos impermeabilizando. Y en general, las lagunas, estas son unas lagunas de oeste de Buenos Aires. Esto es de Carué. Voy ahora el lunes. Esto es un sistema de tratamiento de efluentes que hicimos para una escuela agrotécnica que está cerca de Carué. Y no sé si alcanzan a ver que las pendientes de las lagunas son muy diferentes, ¿sí? Generalmente cuando nosotros dimensionamos, o de hecho hay publicaciones con dimensiones recomendadas de acuerdo a la escala de tambo, también están las pendientes recomendadas. Lo mismo, no es directamente aplicable, siempre es para que el productor tenga una idea, pero hay que evaluar el terreno. Fíjense, nosotros evaluamos siempre, tratamos de hacer una pendiente 1 en 3, ¿sí? ¿Qué pasa? En esta zona habíamos dimensionado de la misma forma. Cuando empezamos a hacer las excavaciones, este suelo tiene mucha piedra. Este suelo es sumamente arcilloso, ¿sí? Este que tiene mucha piedra, si yo hacía las pendientes de esta forma, las piedras no podía compactar las paredes. Las piedras quedaban sobre la superficie, ¿sí? Si yo arriba de esas piedras ponía las geomembranas, ¿cuánto me iba a durar la geomembrana? Nada, y las geomembranas son bastante costosas. Ah, no, pensé que me había dado. ¿Sí? Entonces, lo que hubo que hacer fue redimensionar. Hicimos las pendientes mucho más chicas, ¿sí? Con menos altura. Entonces, al cambiar la pendiente, también cambiaron los volúmenes de las lagunas, ¿sí? Porque al tener menos pendiente, tenía menos contención, ¿sí? Y ahí sí compactamos y pusimos la geomembrana. ¿Ah? Esto es un ejemplo nomás para que vean que a veces en el papel puedo hacer una cosa y cuando voy al terreno es importante también conocer el terreno. ¿Ah? Estas son las recomendaciones que les decía que están publicadas, pero que bueno, esto después hay que adaptarlo a cada lugar. Y el otro tratamiento natural es los biodigestores, ¿sí? Biodigestores hay de muchos tipos, de muchos modelos, con mucha eficiencia, con más requerimientos o no. En general es un sistema que para mí la tecnología es fabulosa, el tema es que es muy costoso comparado con las lagunas, ¿sí? Y es el principal limitante para el productor, además de que el biodigestor requiere de mucho más mantenimiento o control que una laguna. Yo les dije que las lagunas funcionan prácticamente solas. Los biodigestores tengo que controlar porque si bien es lo mismo que sucede dentro de una laguna anaeróbica, en realidad acá, al estar todo cerrado, yo tengo que controlar que ciertos factores permanezcan más o menos estables, sobre todo lo que es el pH, la acumulación de ácidos grasos, ¿sí? Porque si no el biodigestor son muchas bacterias que trabajan acá adentro y se empieza a desequilibrar, y lo que yo veo desde afuera es que el biodigestor deja de generar gas, ¿sí? Y además de que el residuo que está acá adentro o el sustrato que está acá adentro se me acidifica, después es difícil poder reutilizarlo, ¿está? Entonces, no los voy a entretener mucho con esto. Si alguien tiene información particular de esto, les puedo dar bastante de lo que hemos evaluado en Rafael y demás. Básicamente eso, es una tecnología que es muy buena porque además de tratar el efluente,
le da valor a ese efluente, le da valor al gas y le da valor al sustrato que sale digerido, que está mucho más digerido que lo que sale de una laguna inclusive, ¿sí? Está mucho más estabilizado, pero bueno, es una tecnología que hoy por hoy, para la mayoría de los tambos, es algo costoso, económico y de la parte de mano de obra. ¿Está? Hay, como les decía, hay un Fieldot que ya está vendiendo inclusive la energía eléctrica a la red. Hay varios sistemas de producciones de cerdos que también tienen. Este tambo Adeco Agro ahora está construyendo 2 terribles biodigestores, ¿sí? Pero tiene 6.000 vacas, ¿sí? Se justifica por la cantidad. Acuérdense también lo que yo les decía, que la cantidad de efluente que se genera en un tambo es muy diluido. Yo adentro de un biodigestor, si pongo agua con un 1% de sólido, estoy utilizando ese biodigestor. Lo que yo tengo que poner es el material que tiene materia orgánica y nutrientes para que degrade, para que genere gas. ¿Se entiende? Entonces también requiere de un tratamiento previo de que yo acumule sólidos y los meta dentro del biodigestor. ¿Está? Bueno, más que nada, con respecto a biogás, mostrarles la composición. Todos estos componentes son los que tiene el biogás, ¿sí? A nosotros el que nos interesa es el metano, que es el biocombustible. Los demás son otros gases, dióxido de carbono, bueno, tiene agua, este es el sulfídrico que les decía, ¿sí? Y otros gases en cantidades trazas. El metano, ustedes el gas natural que tenemos en casa o de las garrafas, para que tengan una idea, tiene alrededor del 95% de metano, ¿sí? El biogás, generalmente, si bien da esta variación, tiene un 60% de metano, ¿sí? Depende de qué estoy degradando, es la cantidad de metano que tengo, pero generalmente tiene un 60% de metano. O sea, que si yo a esto lo comprimo o lo paso por un filtro para sacarle sobre todo lo que es el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico, voy a tener un gas de características muy similares al gas natural. Por eso es el valor del biogás, ¿sí? La valorización del gas, ¿se entiende? Bueno, lo complejo del biogás es todos estos eventos suceden desde que yo entro el efluente dentro del biodigestor y tengo gas, ¿sí? Estos son diferentes grupos de bacterias que tienen que trabajar en forma coordinada para que desde los compuestos orgánicos yo llegue a tener el metano, ¿está? Por eso, y estos trabajan a determinados pH y demás, por eso es un sistema que hay que controlarlo bien para que realmente funcione bien, ¿está? Bueno, sobre todo, como les decía, hay que trabajar en estos factores. pH, temperatura, el tiempo de retención, es decir, el tiempo que está el efluente dentro del biodigestor, son factores clave para que yo pueda obtener el biogás que espera. Y en realidad, al biodigestor no es que solo van los residuos, en realidad va cualquier compuesto orgánico, ¿sí? Que se pueda degradar y que pueda producir biogás, ¿sí? En general, por ejemplo, en Alemania, una de las principales fuentes de energía renovable es el biogás. Pero en Alemania, los silos que nosotros hacemos para alimentar a las vacas, ellos los hacen para alimentar a los biodigestores. Yo cuando estuve allá, iba a ver, yo esperaba encontrarme con el criadero de pato, el criadero de cerdo, lo que sea, y estaban los silos y estaban los biodigestores, ¿sí? El fuerte de lo que alimenta a los biodigestores allá son los que se llaman cultivos energéticos. Sobre todo, silo de maíz, silo de sorgo. En España se usa mucho la jatrofa, ¿sí? Que es otro cultivo energético. Y en general, el 70% es de estos cultivos y el 30% es de residuos. Nosotros tenemos una situación muy diferente, ¿sí? Desde el punto de vista ya de lo que son las reglamentaciones del Estado, el apoyo del Estado a la generación de energías renovables. Si bien ahora, desde hace un año, se está trabajando, el Estado está promoviendo muchísimo. Hay una normativa nueva, bueno, esto podríamos hablar 20 horas, pero se está trabajando mucho. Hoy por hoy nosotros no tenemos ni el sistema ni la conciencia de generar energía renovable, ¿sí? Por eso hoy nosotros en particular los biodigestores los aplicamos como sistema de tratamiento y de paso recuperamos la energía, ¿sí? En Alemania es al revés la concepción. Se hacen los cultivos para tener energía, ¿está? Pero bueno, cualquier sustrato orgánico,
sea cultivo o sea residuo que tenga materia orgánica, funciona para generar biogás, ¿sí? En particular, el estiércol vacuno tiene ciertas ventajas comparadas a otros residuos. ¿Por qué? Porque para que se produzca biogás se tiene que cumplir una relación entre el carbono y el nitrógeno del sustrato, ¿sí? Lo que es apto para producir biogás es una relación entre 25 y 30 más o menos. El estiércol vacuno tiene entre 30 y 35, eso significa que si yo lo pongo a degradar me va a generar gas bastante rápido, ¿está? Además, como decíamos, tiene muchos macro y micronutrientes y después lo importante es que tiene ya incorporado el mismo residuo gran cantidad de microorganismos anaeróbicos. ¿De dónde vienen? ¿Alguien lo dijo? Del rumen, ¿sí? Los microorganismos que están generando biogás, en realidad, nosotros con un alemán siempre decíamos que el mejor biodigestor es el rumen del animal, porque está a la temperatura óptima, tiene los microorganismos óptimos, ¿sí? Cuando usted ve que tiene acidosis el animal, es lo mismo que le pasa al biodigestor cuando decimos se acumularon muchos ácidos, ¿sí? En realidad es más o menos lo mismo, para que tengan una idea. Entonces, el estiércol vacuno o el estiércol de cualquier rumiante es muy apto para generar biogás, ¿sí? Inclusive, si yo voy a hacer un biodigestor para los residuos orgánicos urbanos, para que el biodigestor empiece a funcionar, lo que hago siempre es traer el efluente de una laguna de tambo, por ejemplo, y lo meto dentro del biodigestor para que genere todo el inóculo para que el biodigestor empiece a funcionar. ¿Se entiende? Bueno, y una vez que evalué y decidí por cuál alternativa, después veo cómo utilizo eso. El sólido, si separé sólido, el líquido, si lo separé o si tengo todos juntos, ¿sí? Y entonces, bueno, tengo diferentes alternativas de producción de sólidos, de líquidos, para poder reutilizarlos en el campo. Una es esta, el molinete, que ya se los mostré hoy. Otro es el tanque estercolero, que es lo más común, ¿sí? Estos tanques tipo atmosféricos, que tienen una bomba que chupa el efluente de la laguna y después la expulsa desde acá. Y esto acá tiene un plato, que entonces cuando el efluente sale bombeado se hace una forma de abanico, ¿sí? Que tira el efluente y va desparramando el efluente en el campo. ¿Cuál es la desventaja de esto? El nitrógeno se volatiliza mucho en forma de amonio, ¿sí? Cuanto más yo lo disperso en el aire, más facilidad de volatilizarlo, ¿está? Por eso ahora se está empezando a usar este tipo de distribuidor, que en realidad el efluente sale y no sé si alcanzan a ver, tiene como todas mangueritas que desparraman el efluente sobre la superficie. Entonces ahí se reduce mucho la pérdida, ¿está? Porque si yo lo quiero usar para aprovechar el nitrógeno y lo estoy mandando a la atmósfera, ¿sí? No lo estoy aprovechando. Entonces con esto se aprovecha mucho más. Obviamente este sistema es mucho más costoso que este sistema, ¿sí? Hoy por hoy hay muy pocos en Argentina de estos y lo que más se usa es esto, ¿está? Bueno, y para los sólidos, que cada vez hay más cantidad de modelos, proveedores, tamaños y demás, son estos carros que son en una especie de tolva. El sólido se acumula acá y por un sistema de cintas transportadoras y unos platos, a ver si, acá están. Estas son las cintas que sacan el residuo, caen sobre estos platos giran y tiran el residuo más o menos a un ancho de 20 metros, ¿sí? Y esto es rápido, no vamos a mirar cada valor, pero esto es para que vean. En un viaje del carro de sólidos, supónganse que tengo 4 metros cúbicos, y un viaje del carro de líquidos, que tiene 5.000 litros, ¿cuántos nutrientes estoy llevando? ¿Sí? ¿Cuánto llevo en el sólido? ¿Cuánto llevo en el líquido? ¿Sí? Esto es importante también para cuando el productor lo evalúa desde el punto de vista económico. Fíjense, hay más o menos en general una relación de 30 a 1, es decir, para llevar en líquido lo que llevo en un viaje de sólidos, tendría que hacer alrededor de 30 viajes de líquidos desde el punto de vista del nutriente que le aporto al suelo, ¿está? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que tirar 30 carros líquidos, lo más probable es que encharque el suelo. Si encharco el suelo, ¿qué pasa? Infiltración, ¿sí? Y además de eso es el costo, el combustible, el tiempo, ¿sí? Entonces esta es otra cuestión para evaluar cuando a veces digo, no, que voy a
¿qué voy a separar sólidos? Me cuesta gramín, me cuesta... Pero después, si yo lo quiero reutilizar, esto es importante tener en cuenta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ya vamos a ir terminando. Ah, bien. Entonces tengo un poquito más. Bueno, en definitiva, para reutilizar, importante conocer, haciendo un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Calidad del agua utilizada en el tambo, como les decía, si tengo un agua que ya de por sí es muy salina y me va a limitar bastante a reutilizar el líquido, entonces capaz que me convenga separar el sólido, tratar el líquido para que vaya un cuerpo de agua y el sólido lo reutilizo. Saber cuánto estoy generando de fluente, qué cantidad tengo de estiércol en el caso que tenga comederos o encierres, ¿sí? Limitar el consumo de agua y en definitiva planificar ese cuadrito que yo les decía, tener en cuenta bien cada parte de la gestión de los residuos. Bueno, esto es para que vean cómo manejamos los sólidos. Esto es el playón donde se acumula el sólido que se separó o del tamiz o del decantador. Se acumulan estos playones, entonces una vez cada 2 meses más o menos, en realidad se hace previo a la siembra de algún cultivo. Se viene con la pala, se carga esto en el carro, este termolero, ¿sí? Y después se sale al campo. Bueno, acá no se ve muy bien por las luces, pero en realidad acá está distribuyendo, no sé si alcanzan a ver ahí toda la franja del sólido que se va desparramando, ¿sí? Con los líquidos lo mismo, cuando hacemos la limpieza de las lagunas, que lo hacemos generalmente una vez al año o una vez a cada año y medio, se va tomando con el tanque estercolero, ¿sí? Y se lo va distribuyendo. Este color bien negro es del fondo de la laguna y eso a mí me indica que el efluente está súper bien estabilizado, ¿sí? Si yo le hago muestreo a esto, si lo hago análisis, el efluente acá está muy estabilizado y una forma de detectarlo es que el olor no tiene olor tan fuerte como lo tiene el efluente crudo, que es más bien ácido, ¿sí? Bueno, esto, el nitrógeno, por ejemplo, en este tipo de efluentes, ya no está tanto como nitrógeno orgánico, sino está como amonio, está bien mineralizado, por lo tanto es más fácil disponible por las plantas, ¿sí? Pero cuando yo hago esta distribución, y ahora acá viene desde el punto de vista sanitario, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que se generan muchas interacciones o muchas reacciones cuando estoy haciendo esa distribución, ¿está? Por un lado, tengo todo lo que hablábamos hoy, el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Parte del amonio se volatiliza en amoníaco, ¿sí? Ese nitrógeno orgánico que viene al suelo pasa a amonio, parte se volatiliza, pero parte con las bacterias y con el agua forma nitrato. Parte de ese nitrato, si yo encima tengo una precipitación posterior a la distribución, va a ir como lixiviación, sobre todo de nitrógeno, a la napa de agua, ¿sí? Parte de ese nitrato lo va a absorber el cultivo o las pasturas, pero además tengo que tener en cuenta que cuando estoy haciendo esta distribución también estoy distribuyendo patógenos, ¿sí? Entonces, ahí está clave aplicar buenas prácticas, darle un tiempo de estabilización óptimo a las lagunas para que esa cantidad de patógenos baje, ¿sí? Si lo voy a hacer en una pastura, darle mínimamente 40 a 45 días, lo que se llama tiempo de carencia, para que el animal ingrese a comer. Lo ideal, por eso, nosotros la práctica que hacemos es hacer la distribución previo a la siembra de un cultivo, ¿sí? No de pasturas. ¿Está? Bueno, y esto, como les decía, en base a un montón de parámetros que tienen que ver más que nada con las condiciones del terreno, la profundidad de la freática, la proximidad a cuerpos de agua, las pendientes, ¿sí? Las temperaturas, las precipitaciones, podemos clasificar a zonas que son más vulnerables o menos vulnerables, dándole un riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Entonces, en las zonas que yo tengo un riesgo alto, en esos lugares voy a estar muy condicionado para hacer esa distribución de fluentes. ¿Se entiende? Bueno, y esto un poco más de lo mismo. Esos nutrientes que yo distribuyo, la parte inorgánica está directamente disponible para los cultivos, pero a su vez va a haber partes que están como orgánicos, ¿sí? Entonces,
que esto se mineralice y pase a forma inorgánica para que la planta lo tome, depende de todo, sobre todo factores climáticos. Si yo hago una distribución en verano, voy a tener una mineralización más rápida que si la hago en invierno. Entonces, también eso ahí es importante, el papel que juega el agrónomo asesor, ¿sí? Para que pueda orientar al productor, de decir, bueno, te conviene acumular y distribuir en tal época, en tal momento, ¿sí? Yo lo voy a pasar, así no se aburro, ¿sí? Y bueno, y todos los niveles de riesgo, ¿sí? Van a ser maximizados o minimizados si yo hago un tratamiento o un almacenamiento adecuado, ¿sí? A la caracterización del efluente que yo tengo. Estos son los niveles de riesgo que cuando yo hago una distribución de efluente puedo tener en los diferentes lugares. En el cultivo, sobre todo el nivel de riesgo es por ingestión del ganado, ¿sí? Lo mismo en el suelo, aguas superficiales, la bebida del agua contaminada, ¿sí? Bueno, son todos los lugares donde yo puedo tener riesgo si hago una mala reutilización de ese efluente. Entonces, para hacer la aplicación, aplicando buenas prácticas, como les decía, tengo que tener en cuenta qué efluente estoy tirando, las zonas de exclusión, el momento de aplicación, las características del potrero, las pendientes y de qué forma lo voy a aplicar. ¿Está? Y esto, bueno, esto es para terminar. El tema de la distribución de patógenos es un tema que por ahí hoy en nuestro país todavía no hay demasiados estudios, entonces bueno, nosotros hemos empezado a hacer algunas evaluaciones. Es para mí, en particular, según mi opinión, es uno de los principales riesgos en esta reutilización de efluentes o de residuos sólidos. No hay, como les decía, no hay mucha información, ¿sí? Y a mayor intensificación, en donde tenemos mayor cantidad de residuos y tenemos todo mucho más cerca y más concentrado, los riesgos pueden ser mucho mayores. ¿Está? Como les decía, el riesgo no es solo para el ganado, sino el riesgo es para el agua superficial. Eso va a condicionar también el riesgo en la salud humana. Entonces, son cuestiones que se están empezando a evaluar y a estudiar, y creo que esto es básico para después poder darle más criterios de uso al productor. Bueno, los principales patógenos que están algunos estudiados en el mundo, bueno, el más común, como ustedes sabrán, es la Escherichia coli. Después se están haciendo algunos estudios con salmonela, bueno, y algunos otros más, ¿sí? Algunos parásitos. Es importantísimo tener en cuenta el tiempo de supervivencia, tanto en heces como en suelos que tienen cada uno de estos patógenos, porque eso es lo que va a condicionar también dónde yo voy a poder reutilizar el efluente. Entonces, bueno, en el 2013 empezamos a hacer algunas puestas a punto de técnicas. Lo que nos interesa más que nada es ver la supervivencia en suelos de ciertos patógenos. Bueno, lo voy a pasar rápido, pero se hicieron puesta a punto de varias técnicas, se trabajó en los corrales de encierre de los animales, se fueron evaluando diferentes parámetros que hacen o que inciden en la supervivencia de los microorganismos. Se obtuvieron algunos resultados y ahora, justamente esta semana, empezamos a trabajar con otro chico microbiólogo para seguir trabajando en esto, más que nada en los residuos sólidos que separamos de los tamices, ¿sí? Y que después reutilizamos en campo. Ver ahí porque esos residuos sólidos, por ejemplo, al acumular, si empiezan a fermentar, suben mucho la temperatura. Bueno, esa temperatura hace que parte de estos patógenos declinen, pero a veces no es suficiente, entonces que eso nos permita ver, bueno, cuánto tiempo habría que almacenar el residuo, qué manejo hay que hacerle, ¿sí? La idea es poder darle respuesta siempre al productor para que opte por las mejores prácticas. Bueno, para terminar, ahora sí de verdad que termino y no lo entretengo más, esto es un poco el rejunte de todo lo que yo les mostré, es el sistema, no sé si alguien ha estado en Rafaela. ¿No? Yo sí. ¿Sí? Bueno, no sé si conocés el sistema de efluentes que hay. No, pero fue hace muchos años. Ah, bueno. Este sistema igualmente es viejito, tiene 12, 13 años. Es el sistema que maneja los efluentes del tango experimental. El del robot es
poco similar, pero tiene variaciones sobre todo lo que son volúmenes y caudales. Pero bueno, este es el sistema que a partir del cual se empezaron a evaluar y estudiar varias de las alternativas. El efluente se genera en el tambo, pasa por una cámara con bomba estercolera, de ahí va un sistema de separación de sólidos, que en un principio era el decantador, ahora tenemos un tamiz. Después pasa por un sistema de 3 lagunas, primera anaeróbica, las otras 2 facultativas, y al final pasa por un filtro de arena y piedras que lo que hace es retener sólidos que hayan quedado o algas que se hayan generado en la última laguna, y este agua filtrada la reutilizamos para lavar el piso de los corrales de pesca, ¿sí? Bueno, este es el tamiz, que acá está funcionando. Este es el playón, acá está el sólido, este es sólido que se va corriendo hacia este sector, la pendiente está ahí. Entonces acá ingresa la laguna. Bueno, algunos de los parámetros de eficiencia, de separación de sólidos, la composición del material sólido. Este es el decantador que teníamos antes de la instalación del tamiz. El problema con este decantador es que, lo que les decía, si yo no hago una limpieza periódica y no controlo, por estas aberturas donde pasa el líquido a este sector. ¿Qué pasa? Si esto yo me olvido de limpiarlo, se empieza a acumular de sólidos, cuando ingresa el efluente que viene bombeado, hace reflotar el sólido que está acá y como esto está lleno, pasa todo por arriba, ¿sí? Entonces quedan los sólidos en este sector e ingresan todos los sólidos juntos a la laguna. ¿Está? Entonces, lo mismo que yo les decía hoy, las bacterias están acostumbradas a que ingrese líquido y de repente le ingresa mucho sólido, ¿sí? Ahí empiezo a producir desequilibrios en toda la flora microbiana. ¿Está? Por eso este sistema requiere de más mano de obra frente al otro, ¿sí? Para que el funcionamiento sea el adecuado. De todas formas, los parámetros de remoción dan muy similares al tamiz, simplemente que hay que evaluar esas cuestiones que en la rutina diaria de un tambo no es menor el tema de mano de obra. Bueno, los sólidos, lo que les decía hoy, que se cargan y se reutilizan. Las lagunas que tienen, están comunicadas por sistemas de vasos comunicantes, es decir, acá ingresan 30 litros y automáticamente de acá a acá pasan 30 litros y así. ¿Está? Fíjense que esta es la anaeróbica, que tiene menor área superficial, y estas son las facultativas, que tienen mayor área superficial. Estas son las lagunas que están allá en Rafaela. No sé si acá se alcanza a ver, pero esto acá que está, son todas burbujitas. ¿De qué eran las burbujitas? Muy bien. Bueno, y este es el filtro que está al final de las lagunas, ¿sí? El efluente ingresa por acá desde la última laguna. Esta es una especie también de decantador. De acá pasa este sector y acá hay arena, piedras, atraviesa la arena y las piedras, que son las que retienen si le quedaron sólidos. El efluente después ingresa a estos caños ranurados que colectan el efluente y lo descargan en este sector. Acá hay una bomba, entonces cuando el tambero termina de ordeñar, desde el tambo prende la bomba y ese líquido, esta bomba manda este líquido para lavar los pisos de los corrales de pesca, ¿sí? Fíjense, estos son los caños ranurados, ahí están. Arriba de esto está la arena y las piedras. Y acá está, en esta esquina es donde está la bomba, que es la que manda el efluente. Entonces, con esta práctica recuperamos alrededor del 50% del agua que se usó al principio, ¿sí? Y por otro lado generamos mucho menos efluente. ¿Está? Ahora bien, este lavado, importantísimo tenerlo en cuenta, se hace solo en los corrales de espera y no dentro de la sala de ordeño. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque se puede tener bacterias. Muy bien, no está desinfectada, ¿sí? Está tratada, pero no está desinfectada. Entonces, para evitar riesgos, ¿sí? Se lava solo los corrales externos. ¿Está? Bueno, estos son evaluaciones del sistema para ver cómo trabaja. Fíjense la DBO. Este es el valor del efluente crudo cuando sale del tambo, que es cercano a los 3000. Y esto es cómo va bajando en cada etapa. Fíjense que la que tiene mayor eficiencia es la laguna anaeróbica, ¿sí?
y esto es al final del sistema cuando sale del filtro. ¿Está? Bueno, así se evalúan todos los parámetros, se va haciendo unas evaluaciones anuales para el funcionamiento. Y entonces lo que perseguimos con esto es, por un lado, recuperar sólidos orgánicos para reusarlos en el campo, ¿sí? Y por el otro lado, reducir, por un lado, el consumo de agua, porque el lavado de pisos lo hago con agua reutilizada y por lo tanto reduzco los efluentes que salen del campo. ¿Está? Bueno, lo que me pregunta siempre el productor cuando yo le muestro esto es ¿cuánto sale? ¿Está? Siempre, es la primera pregunta que hacen. Entonces ahí, bueno, siempre hay evaluaciones de los costos y demás, pero en realidad los costos son muy variables, depende de zona a zona, depende de los costos que tenga en cada zona, pero depende de lo que ya tiene el tambo hecho. Yo trato siempre de modificar lo que ya tiene, de mejorar lo que ya tiene, no hacer todo el sistema de cero. ¿Está? Lo importante es que sepan bien cuáles son las ventajas, ¿sí? O los beneficios que se obtienen al hacer un sistema, tanto desde el punto de vista ambiental, como social, como económico. Bueno, esto no los voy a aburrir, es la legislación que yo ya les había hablado, ¿sí? Lo que regula la legislación, solamente contarles que a partir de un trabajo que nosotros estamos haciendo desde hace 3 o 4 años con CREA y con la UBA, empezamos a trabajar mucho en todo lo que es la reutilización agronómica, pero evaluada desde estos puntos de vista que yo les decía. El tema de riesgos de patógenos, el tema de respuestas de cultivos y demás. Y empezamos a trabajar con las provincias, porque las provincias, en general, sobre todo provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba, le empezaban a exigir a los productores que no solo que lleguen a estos valores, si se deposita un cuerpo de agua, sino que hoy yo no se los mostré en la otra diapositiva que mostraba la legislación. Las legislaciones lo que hacen es reglamentar parámetros para destino a agua superficial o cuerpo de agua y parámetros para que se llaman reuso en suelo o infiltración en suelo. Y da valores de, en la mejor da 200 miligramos por litro, la de Córdoba fija el límite en 30 miligramos por litro, acuérdense que el efluente tenía 3000, ¿sí? Entonces lo que hace es, bueno, si vos lo querés tirar en el suelo, tenés que bajarme la materia orgánica a 30 o a 50 o a 200 miligramos por litro. Yo, mirándolo desde el punto de vista agronómico, si yo a un efluente le bajo toda esa carga, después ¿qué aprovecho? Nada, ¿sí? Entonces, esa legislación está dada porque no se considera al suelo como un cuerpo receptor. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar con las provincias, con la Secretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos de cada provincia, y en Córdoba ya se decretó, ya hay un decreto desde el año pasado, que permite hacer este reuso, o sea, no se multa más a los productores por hacer este reuso, pero enmarcado en buenas prácticas, ¿sí? Las buenas prácticas van desde la caracterización del efluente, la estabilización en una laguna impermeabilizada y que el productor presente un plan de aplicación que se lo haga un ingeniero agrónomo. Ese plan de aplicación va a decir, bueno, por año voy a tirar 200 kilos de nitrógeno por hectárea, en tal lote y en tal lote y en tal lote. Pero bueno, así se permite que el productor pueda reutilizarlo. Hoy Provincia de Buenos Aires está muy estricto con eso, pero en realidad están que multan, que no multan, que te multo a vos por cercanía al riachuelo, pero vos no. Entonces se está trabajando mucho también con Provincia de Buenos Aires para poder llegar a algo similar a lo que se hizo en Córdoba. ¿Sí? Bueno, no, esto es lo que les acabo de contar, es el resumen de todo esto. A ver si tenía algo más. Ah, y lo último que les voy a presentar es esto les puede servir a ustedes, es una herramienta de cálculo que hicimos como consecuencia de ese trabajo con CREA y con la UBA, que lo que permite es que en realidad lo puede usar tanto en general, mejor los profesionales, pero también un productor, que lo que me permite es, yo le cargo los datos del tambo, cuántos animales tiene el tambo, qué estoy haciendo con los efluentes, ¿sí? Cuáles son las condiciones climáticas, temperaturas, precipitaciones, y el programita lo que me da es, bueno, si ya tenés lagunas, tus lagunas están bien o están mal o qué les falta para mejorar.
y si no tenés, más o menos de cuánto tendrían que ser las lagunas, como para que el productor empiece a pensar a ver cuánto tendría que invertir. Y también lo que me dice es cuántos nutrientes yo podría recuperar de un sistema si separo el sólido o no, ¿sí? Si voy a tener laguna. En realidad es una ayuda más que nada para el productor. Bueno, también hace una mención de todos los costos que implica hacer cada inversión de las opciones que me va dando, ¿sí? Voy a mostrar, a ver más o menos cómo lo que muestra. Estas son las pantallas que me va mostrando, que me hace cargar, bueno, el rodeo 1, cuántas vacas tiene, el rodeo 2, ¿sí? Que esto tranquilamente un asesor de un tambo lo puede hacer y decirle al productor, mira, tus lagunas son muy chicas, o tus lagunas están trabajando mal, ¿sí? O podrías recuperar tantos nutrientes, ¿está? Hay una planilla que es todo lo que tiene que ver con costos. Y bueno, y ahí me dice, bueno, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, ¿sí? Cuánto es el costo de cada cosa. Entonces, y aclarar esto, que esta herramienta sirve para poder estimar, para poder diagnosticar, pero no para, con lo que me da, ya salgo a hacer la una, ¿sí? Es para tener una idea y que después yo pueda ir a alguien que me pueda orientar, ¿sí? Que me diseñe todo este sistema, lo que yo les decía, el tema pendientes, el tema ubicaciones. Esta herramienta la pueden descargar si les interesa, aunque sea para ver a ver de qué se trata, de la página de INTA, ¿sí? Ustedes ponen herramienta de cálculo de efluentes de tambo y ya les aparece acá un link para descargar y la descarga, o también de la página de CREA, ¿sí? Es una planilla de cálculo muy fácil que por ahí les sirve como para tener más idea del tema. Y bueno, y para terminar esto, lo importante que el sistema que adopte el productor sea sostenible económica y operativamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo poner un super tamiz, pero si yo no me dedico a limpiar esta malla, ¿sí? Va a ser peor o igual que si yo tengo un decantador también súper diseñado, pero no le hago la limpieza. Entonces empiezan a acumular, empieza a haber rebalses en cualquiera de los dos casos, y lo que primero digo es el sistema no funciona. Sí, el sistema funciona, pero yo lo tengo que hacer acorde a la capacidad de mano de obra que tengo en mi establecimiento y a las maquinarias. ¿Entiende? Lo mismo si separo sólidos y después no los distribuyo, de nada me sirve tener todos estos sólidos acumulados acá si no los voy a distribuir. ¿Está? Por eso lo que yo les decía, siempre tratar de que se tengan en cuenta los tres ámbitos, ¿sí? El ambiental, el social y el económico. Para terminar esta conclusión, los sistemas ganaderos en general tienen un potencial de contaminación bastante alto por todo lo que vimos, ¿sí? Empezamos que el agua, que la contaminación, que el suelo, que la extracción. Pero a diferencia de muchas industrias, ¿sí? Nosotros podemos encontrar la solución en el mismo lugar donde producimos el problema, ¿sí? Con buenas prácticas, con algún tratamiento, lo podemos recuperar ahí, ¿sí? O solucionar ahí, a diferencia de otras industrias que tienen que hacer tratamientos súper específicos, que el efluente tiene que ir a un cuerpo de agua y demás, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo importante y ahora sí nos vamos.